servidor Carlos Dorado. Mi nombre es Gianmarco. Mi nombre es Huáscar López. Y bueno, en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder tocar otro tema, tal vez polémico, pero muy importante de discernir. El tema que vamos a tratar a partir de ahora va a ser una serie de muchos videos con el nombre de prácticas no bíblicas evangélicas. Esta es la primera parte y vamos a hablar de 3 prácticas importantes lo que se realiza. Yo no me considero ni protestante ni evangélico, porque la Biblia, y si somos cristianos tenemos que ser bíblicos, y la Biblia dice que sí nos pueden decir cristianos porque sí somos seguidores de Cristo, entonces discípulos de Cristo en todo caso. Entonces vamos a ir rápidamente desglosando las 3 prácticas. En primera instancia vamos a hablar de la disciplina o el de poner en disciplina temporal, digamos, a cierto creyente que haya cometido alguna falta o algún tipo de indisciplina. Entonces, ¿esto es bíblico o no es bíblico? A ver, vamos a empezar con Huáscar. Sí, Carlitos, ¿no? Hablando con respecto a este tema de la disciplina, siéndote sincero, ¿no? A mí me falta mucho leer sobre la Biblia, pero no recuerdo que haya un pasaje específico en el cual por alguna actitud de una persona se le ponga aparte, ¿no?, del servicio, del ministerio donde esté, ¿no? Sí, hablábamos con Gianmarco hace rato cuando en 1 Corintios Pablo menciona que había una persona que estaba en adulterio, que estaba con la mujer de sus papás, ¿no? Y Pablo empieza a hablar que si él continuaba con esa actitud, entonces es mejor que lo saquen. Incluso, tal vez un poquito hablaba del pecado de muerte, pero específicamente con disciplina no habla de eso, ¿no? Y es muy raro ver. Y, por ejemplo, yo, Carlitos, no he salido, no conozco muchas iglesias, pero cuando he escuchado y hablabas en el anterior video cómo a un hermano le ponían en disciplina por ir al altar y ministrar con Jean y que lo han excluido por un mes, o sea, vemos cosas un poco raras, ¿no?, que no están descritas en la Biblia. Sí, Jan, pero para complementar esto, déjenme leerles Mateo 18, 15 al 17, para un poquito contextualizar. Si somos bíblicos tenemos que basarnos en la Biblia, nos guste o no nos guste. Muchas veces a mí no me gusta, pero bueno, no se trata de eso, se trata de que tengo que cumplir si soy hijo de Dios. Dice Mateo 18, versículo 15 al 17, dice: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas, dice, y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. El 17 dice: si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad, y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un proceso para llamar la atención. Son tres llamadas de atención: primero a solas, después con un testigo y después delante de toda la congregación. Si no hace caso, pueden expulsarlo o pueden también tenerlo, digamos, en consideración, orando por él, ministrándole, pero ese es el proceso. No existe el poner en disciplina 1, 2, 3 meses, un año. Eso es una práctica que ha creado el hombre para justificar yo no sé qué, pero aquí dice: no existe la disciplina, existe la exhortación, la llamada de atención ya. Sí, ¿no? También deberíamos considerar que cada pastor y cada líder debería escoger bien, ¿no?, a otro líder que sea maestro, bien sea ministro de alabanza o bien sea un diácono, ¿no? Porque realmente para evitarnos estos problemas de tener que disciplinar a esa persona o amonestarle de cierta forma por su forma de vestir y demás, que eso ya es entrar en religiosidad, cuidado, Sí. pero la cosa es que nosotros, si elegimos bien, si discipulamos a esa persona, preparamos a esa persona para ese cargo, entonces no habrá por qué ponerle en disciplina, porque esa persona ya sabe, conoce de antemano, ¿no? Pero en muchos casos en las iglesias lo que se hace es no hacer esto, sino que directamente, por no tener suficiente personal, ¿no?, como se diría, entonces directamente ponen a esa persona que, digamos, tiene ese talento a enseñar, o si no a tocar directamente, sin haberle enseñado estos preceptos, ¿no?, estas cosas que son fundamentales para un cristiano, ¿no? Y también ahí vamos a descartar lo que sean los músicos, ¿no? Bueno, que eso lo vamos a ver más adelante, sí, que directamente vienen solamente a la iglesia a tocar, ¿no? Y no a directamente lo que es ser cristiano como tal, ¿no? Sí, es muy importante.
Hay que practicar lo que dice la Escritura, y la Escritura está clara, ¿no? Entonces no hay donde perderse. No existe la banca de los disciplinados, la banca negra, la lista negra, no existe esas cosas. Es una práctica antibíblica, si se quiere, ¿no? Entonces la Biblia dice amonestación, exhortación, claramente, como dijo Huáscar, Jan, Pablo, en este caso Mateo habla sobre este asunto. Vámonos al segundo, ya entrando a lo que es las vigilias, por ejemplo. Esperar a Dios toda la noche, ¿no? En una vigilia nocturna, orando, cantando, ya sea eso. Eso en realidad es una práctica no bíblica, porque si usted se va a ver en el libro de Hechos, no va a encontrar en ninguna parte de lo que es las cartas paulinas, universales de Pedro, ¿no? Judas y todos esos libros, que la iglesia haya hecho vigilia toda la noche para esperar a Dios, ¿no? Entonces, eso también no es bíblico, Huáscar. ¿Por qué? No, Carlitos, para nada, ¿no? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que sí o sí es necesario hacer vigilia, como tú bien dices, para que el Espíritu de Dios se derrame ahí o esperar a que la presencia de Dios esté ahí. Para nada, ¿no, Carlitos? Y incluso hasta yo he escuchado testimonios, ¿no? De personas, específicamente de mamás, de papás, que por el hecho de ir a una vigilia o por el hecho de sentirse obligados a ir a una vigilia dejaban a sus familias, a sus hijos, a sus esposos, esposas en casa. Sus responsabilidades. ¿No? Incluso hasta fechas, digamos, y hablando sin ser religioso, ¿no? Tal vez Navidad, Año Nuevo, que son fechas en las cuales uno se une más a la familia, ¿no? Nos une más, y dejaban a sus familias por ir a las vigilias, ¿no? Donde, ojo, no digo que esté mal el congregarse, tal vez reunirse para ir a alabar, una noche de alabanza, oración, pero el hecho de tal, de vigilia como tal, no está escrito en la palabra, ¿no? Sí, esperar, Jan, porque participamos, ¿no? En una vigilia, pero no era una vigilia, estábamos compartiendo con más tiempo en la congregación los jóvenes, pero eso no era una vigilia. No decíamos esa noche va a llegar, puede llegar esa noche, puede llegar en ese momento, nadie lo sabe, solamente Dios, ¿no, Jan? Sí, ¿no? Y además que muy aparte de eso, también le afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Ya que debido a la falta de sueño reducimos años de vida a nuestro cuerpo, ¿no? Y también es curioso, ¿no? Cómo lo usan este término para, bueno, más que todo los ministerios de danza, alabanza y demás, toda la noche, ¿no? Y no tanto la palabra, pero bueno, ¿no? Es algo que debería hacerse, ¿no? Ya que bueno, compartir entre miembros, debería llamarlo así, ¿no? Una noche de compartimiento, sí. Porque realmente no hace nada más, ¿no? O sea, es como un culto normal, pero solamente toda la noche, y no le veo nada diferente, ¿no? Decir que esa noche viene el Señor está bien, pero bueno, puede ser que sí, como que no, porque le dan esa importancia. A ver, lo que dice Jan es muy importante. Científicamente, clínicamente está comprobado que la persona que no duerme una noche se resta años de vida. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Es más productivo hasta el ayuno, porque es beneficioso no solamente a la vida espiritual, sino también física. Entonces, Mateo 25 del 1 al 13 justamente habla de la parábola de las 10 muchachas, de las 10 vírgenes. Y si usted va a ver, 10 son prudentes, 10 son imprudentes. Si aplicamos que esas 10 vírgenes representan la iglesia o pueden representar el pueblo de Israel, qué sé yo, pero las 10 se duermen. En ningún momento dice ahí que 5 estaban despiertas toda la noche y vino el novio. No, las 10 se durmieron, o sea, para que algunas denominaciones justifican, no, dice que como las vírgenes prudentes tenemos que estar toda la noche despiertas. No, eso es mentira. Allí está la escritura, dice claramente se durmieron las 10, cabecearon y durmieron las 10. Entonces, eso es más metafórico. Tenemos que esperar al Señor alertas, todos los días preparándonos, teniendo una comunión con el Señor. No porque una noche usted va a esperar, eso quiere decir que usted está bien alerta con el Señor. No, usted tiene que guardar en santidad, en comunión con el Señor todos los días, todas las noches antes de ir a dormir, ora. Pues comunión sobre todo Dios va a ver. Entonces eso es muy importante. Las vigilias, si quieren, no son tan bíblicas como estamos viendo, ¿no? En las iglesias enfatizan mucho eso. Vamos al tercero, y para terminar, construir templos. Es lo que lamentablemente la iglesia se ha distraído con esto, ¿no? El Señor es como, por tanto, id a construir templos y ahí edificar y ahí glorificarme. En ningún momento dice el Señor. Y yo voy a empezar con esto porque es muy importante, Huáscar. Sí, Carlitos, ¿no? En primer lugar, el término, para comenzar, si quieres, ¿no? Templo, ¿no? En ningún momento de la Biblia, en primer lugar, se dice que debes de construir, y menos un templo, porque sabemos que el templo actualmente está destruido, no existe. Y si tú quieres construir algo, pues no es un templo, no es una iglesia, el cual la congregación. Tú te congregas, ¿no? Incluso hemos hablado de un tema, si la iglesia salva, ¿no? Si la iglesia física o es otra cosa la iglesia, ¿no? Si recuerdan el tema que hemos hablado, ¿no?
Y lamentablemente este tema, yo creo, y justo hablábamos con Gianmarco antes del video, que causa muchos problemas y divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Y es triste ver cómo la gente, la iglesia, se desvía, ¿no?, del tema principal que es. Y yo no estoy diciendo que está malo, si el Señor puede bendecir con una iglesia, que tú puedas aportar con algo, está bien, o sea, gloria a Dios, y es bonito, como decía Gianmarco, es bonito tener algo propio, pero desviarte de lo esencial que es la palabra de Dios, del amor, del perdón, o sea, lamentablemente yo no he visto, pero por lo que me cuentas tú, me cuenta Gianmarco, es triste ver que sucede en muchas iglesias. Claro, nos desviamos de la verdad. Conozco congregaciones que estaban haciendo obra de evangelismo, ¿no? Estaban saliendo oraciones, cosas, pero cuando ya consiguieron un terreno, ya se dedicaron a hacer kermés y se desviaron totalmente de la verdad. Entonces eso ya no es edificante, porque ya te estás desviando del plan de Dios. Dios nunca ha querido que nos encerremos en cuatro paredes, y además en el nuevo pacto ya nosotros somos el templo. Este cuerpo es el templo. Ahora no está mal construir un templo, pero de verdad que no nos distraigamos de cumplir la gran comisión, Jan. Bueno, sí, porque causa divisiones, causa peleas. Por ejemplo, en mi denominación pasaba mucho eso, de que se peleaban los hermanos porque, yo he puesto terreno y yo he puesto dinero para esto, yo he puesto dinero para esto otro. El pastor tiene la culpa porque él no nos ha dicho que no nos iban a devolver, y entonces causan, ¿no?, divisiones, causan malentendidos, causan muchas cosas que dañan a la iglesia, ¿no?, que dañan a las personas nuevas que tal vez están viniendo y quieran integrarse, pero ven eso, esa falta de amor, esa falta de entendimiento, ¿no?, y se alejan, ¿no? Incluso hasta causa, ¿no?, lo que es que las personas del mundo nos vean como uno más del montón, ¿no? Como que ellos también se pelean por cosas materiales, ¿no?, sin sentido, ¿no? Y como dice Jan, inclusive esto ha creado, nosotros somos los fundadores, ¿no? Nosotros hemos hecho construir este templo, ya se creen dueños de la congregación, cuando en realidad podemos ver claramente en la escritura, ni Pablo ni Pedro, nadie dice yo soy el fundador de la iglesia. Ellos, que han sido los apóstoles, el fundamento de la iglesia, del libro de Hechos, no hablan de ese tema. Pero hay gente que en la actualidad en muchas iglesias evangélicas dicen, no, mi familia fundó la iglesia, nosotros somos los fundadores, ¿no?, nosotros hemos construido. Y eso es meramente material, meramente inmaduro, le digo, es hablar con la carne. No tendríamos que actuar de esa manera. Y además, anótese 1 Corintios 3:16, ¿no?, ahí habla claramente, dice, nosotros somos el templo. Y si no me cree, Hechos 17, 24 al 28, dice, Dios no puede habitar en un templo hecho por manos humanas. Es importante. Él nos ha creado a nosotros y por eso Él habita en nosotros en el nuevo pacto. Nosotros somos el templo. Ahora, si construyen templos, no hay problema, pero no nos desviemos de cumplir nuestra función. ¿Por qué no quiere el Señor templos? Porque en Israel, en el antiguo pacto, se han encerrado en las cuatro paredes. Y ahí ha empezado a existir la religiosidad. Nosotros no podemos hacer lo mismo. El Señor quiere que la iglesia sea dinámica, salga de las cuatro paredes, cumpla la gran comisión. De eso se trata. Si su templo es lujoso y no cumple la gran comisión, no sirve de nada su templo. Vamos concluyendo con este tema, Huáscar, porque es muy importante hacer entender a la gente. Sí, Carlitos, son temas muy importantes, ¿no?, del cual tal vez desconocíamos, porque incluso hablamos con Gianmarco, hay mucha gente que por los pastores, por equivocaciones, no se hablan de estos temas. Es importante conocer, y como siempre cualquier cosa que tengamos duda o algo que pase, recurrir siempre a la palabra de Dios, porque ahí es donde tenemos que fundamentarnos y guiarnos, ¿no?, porque ahí está la verdad, ¿no?, y tener mucho cuidado con estas prácticas por lo que puede crear en nosotros divisiones, peleas, prácticas antibíblicas, ¿no?, Carlitos? Sí, y vamos a tener muchos más. Son 12 prácticas que vamos a tocar, ahorita solamente 3 hemos tocado, Jan, para ir concluyendo. Si van a dar algo para la iglesia, denlo de corazón, ¿no? Denlo sin ánimos de esperar algo más a cambio que les retribuyan, porque es algo que es parte de la bendición que Dios nos ha dado para bendecir, ¿no? Y bueno, pues en el tema de la disciplina es muy importante elegir bien mediante la palabra las personas que van a estar encargadas en algún ámbito de servicio en la iglesia, ¿no? De verdad, de todo corazón, espero que les haya hecho reflexionar un poquito estos temas. Vamos a seguir abordando otros temas
no nos mire a nosotros mal lo que nosotros queremos realmente. Si somos cristianos, seremos cristianos de verdad. Si somos bíblicos, seremos bíblicos de verdad. Nos basaremos en la Escritura y no estemos creando nosotros o adaptando las prácticas a nuestra manera, sino a lo que Dios quiere en la Escritura. Espero que Dios le haya guiado en el Espíritu Santo, lo creemos, y que con nosotros será hasta una próxima oportunidad con estas prácticas no bíblicas evangélicas, parte 1. La siguiente nos vemos con mucho más. Gracias, que Dios le bendiga. Hasta luego.